Algunos de los simpatizantes del pacto histórico o algunos de los más acérrimos simpatizantes del movimiento petrista han lanzado las banderas al viento por el simple hecho de que la Fiscalía General de la República hubiese solicitado una medida de aseguramiento no privativa de la libertad para el señor Nicolás Petro Burgos, y por supuesto con mucha más razón si tenemos en cuenta que el juez de control de garantías correspondiente hubiese aceptado la medida no privativa de la libertad para el señor Nicolás Petro Burgos, a pesar de que un artículo de la Constitución y otro del Código Penal establecen con claridad meridiana que en el caso de los delitos de lavado de activos y de enriquecimiento ilícito no puede proceder otra medida distinta que la de la privación de la libertad en establecimiento carcelario. Sin embargo, en este caso es preciso aclarar algunos puntos importantes. En primer lugar, que no se trató de hacer una excepción o hacer una especie de gambeta a la ley colombiana, sino simplemente que, ceñidos a lo que establece la ley colombiana, se estableció que muy a pesar de que los delitos que se le imputaron al señor Nicolás Petro Burgos fueron de tal gravedad que no procedía sino la privación de la libertad en establecimiento carcelario como medida de aseguramiento, es también posible establecer una medida no privativa de la libertad si el imputado, como en este caso ocurrió, decide manifestarle con absoluta libertad y con absoluta autonomía al juez de control de garantías o al fiscal en su caso correspondiente si está o no está dispuesto a colaborar eficazmente con la justicia colombiana para que ésta pueda establecer varias líneas de investigación y pueda dar con el paradero y por supuesto con la responsabilidad de otras personas que igualmente hubiesen podido actuar en complicidad o como coautores o como partícipes de estos dos delitos que inicialmente se le imputaban en forma exclusiva al señor Nicolás Petro Burgos. Al respecto es necesario tener claro que en la audiencia concentrada, que en este caso particular se llevó a cabo a lo largo de 8 días, se pudieron materializar 4 audiencias diferentes. Una primera audiencia, que fue la audiencia de legalización del allanamiento, una segunda audiencia, que fue la audiencia de legalización de la captura, una tercera audiencia, que fue la audiencia de imputación o de formulación de cargos, y una cuarta audiencia, que fue la audiencia de imposición de medida de aseguramiento. En la tercera audiencia, es decir, en la audiencia de formulación de imputación, el procesado, después de haber sido imputado por la Fiscalía de los cargos que habrían de seguirse en el proceso correspondiente, tiene la posibilidad, según lo establece así el procedimiento colombiano, de aceptar o de no aceptar, siempre y cuando se haga con plena libertad, con plena autonomía y con plena conciencia, la imputación de los cargos que ha hecho la Fiscalía. Si el procesado, en este caso el imputado, decide aceptar la imputación que se le ha hecho, tiene la posibilidad de obtener hasta el 50% de una disminución punitiva, es decir, que se puede beneficiar de hasta el 50% de la pena. En otras palabras, tanto la Fiscalía como el juez de conocimiento en su correspondiente momento tendrían la obligación de disminuirle la pena correspondiente hasta en un 50%. Sin embargo, como quiera que Nicolás Petro Burgos decidió en la audiencia de formulación de imputación
no aceptar los cargos que le hiciera la fiscalía, esta audiencia parecía conducir necesariamente a la imposición de una medida de aseguramiento que en este caso concreto sería exclusivamente la medida de privación de la libertad en establecimiento carcelario. Esta privación de la libertad con carácter precautelativo o preventivo, como quiera que el señor Petro Burgos no había sido juzgado y por lo tanto no había habido un fallo condenatorio en su contra, sino que apenas estamos en una instancia procesal en la cual el proceso, valga la redundancia, apenas comienza y por lo tanto todavía no están dadas los suficientes parangones probatorios como para establecer con certeza o con probabilidad de verdad la responsabilidad del señor Petro Burgos en los delitos que se les imputan. En cualquier caso, todo el país se vio por televisión que en la audiencia siguiente a la de la formulación de imputación, el señor Petro Burgos cambió de opinión y decidió de manera autónoma, de manera libre, de manera voluntaria, que a partir de entonces, si suponemos que como consecuencia de la contundencia de las pruebas que existían en su contra por parte de la Fiscalía, optó por la colaboración eficaz con la justicia. Todavía no está claro si esa colaboración eficaz con la justicia se traduzca en un preacuerdo con la Fiscalía que definitivamente deberá ser aprobado posteriormente por un juez de control de garantías, o si por el contrario se traduzca en la solicitud de un principio de oportunidad que implicaría para la Fiscalía la obligación de cesar, de dar por terminada la persecución penal contra el señor Petro Burgos, siempre y cuando, repetimos, esa colaboración sea eficaz, es decir, siempre y cuando a través de las declaraciones y las distintas pruebas o de los distintos elementos materiales de prueba que otorgue o que entregue el señor Petro Burgos, se pueda deducir la responsabilidad de otras personas que hubiesen participado en la comisión del ilícito, es decir, en la comisión de esta trama de corrupción que por lo pronto, según lo manifestó el señor Petro en la última de las audiencias, que fue la de la imposición de la medida de aseguramiento, podría implicar a funcionarios del gobierno e incluso al propio presidente de la República, que, según afirmó, tenía pleno conocimiento de que muchos de los dineros que entraron a la campaña del pacto histórico tenían una procedencia absolutamente ilegal y por lo tanto marcaría un antes y un después, no solamente en el gobierno de Gustavo Petro Urrego, sino también un antes y un después en la historia política de Colombia. De tal manera que esa especie de alborozo y esa especie de euforia que en este momento inunda los espíritus del pacto histórico es absolutamente infundada, como quiera que por el momento lo único cierto es que existe por parte del señor Petro Burgos la voluntad de presentar una serie de elementos de prueba lo suficientemente contundentes, lo suficientemente definitivos como para que se pueda responsabilizar a varios ejecutivos de la campaña presidencial de Petro presidente y al propio presidente de la República de haber recibido dineros de dudosa procedencia durante la campaña que lo llevó al solio de los presidentes de Colombia en el año 2022. Esto es supremamente grave si se tiene en cuenta
que de existir esas pruebas y de que se puedan de alguna manera corroborar las afirmaciones que ha hecho o hará el señor Petro Burgos con respecto a la influencia o a la participación de su propio padre, el presidente de la República, y de otros miembros de la campaña presidencial, se podrá colegir entonces que la responsabilidad de la recepción de dineros ilícitos correspondería no solamente al señor Petro Burgos, es decir, que no sería solamente Petro Burgos el único responsable de la comisión de delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, sino que también habría otras personas que estarían igualmente incursas en la comisión de delitos aún más graves desde el punto de vista político, si se quiere utilizar esa expresión, por cuanto implicaría violación a topes electorales y financiación ilegítima de campañas electorales. Y estos, como bien se sabe, son dos delitos también distintos que podrían de alguna manera enlodar y que podrían de alguna manera enredar las posibilidades futuras del presidente de la República, no solamente en el ejercicio de su cargo como presidente de la República, sino también que abre las puertas a la posibilidad de que se le siga primero ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y después ante la propia Cámara de Representantes una especie de investigación al presidente de la República para decidir si se encuentran las suficientes pruebas o los suficientes elementos de prueba que esa acusación, o mejor que esa investigación, se convierta en una acusación formal ante el Senado de la República, caso en el cual el presidente quedaría absolutamente o ipso facto suspendido del cargo de primer magistrado de la Nación para darle paso a un proceso en donde el Senado solo podría imponer como sanción la indignidad del presidente de la República por su conducta, en este caso de dudosa ortografía, pero que además obligaría al Senado de la República a compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia para que la Corte Suprema de Justicia sea la que en definitiva decida sobre la responsabilidad penal del presidente en la comisión de estos delitos que hasta ahora no se le han imputado y sobre los cuales hasta el momento tampoco existen pruebas. Pero sí existen una serie de indicios que nos permiten concluir que el presidente de la República y varios de los funcionarios, tanto de la campaña presidencial como del gobierno Petro, desde el pasado 7 de agosto del año 2022, participaron en una especie de orgía, en una especie de aquelarre, en donde se recibieron muchos millones de pesos o muchos miles de millones de pesos bajo el remoquete de la paz total. Porque se trató más o menos de un dinero que se otorgaba especialmente por parte de los narcotraficantes y por parte de aquellas personas que habían sido condenadas a penas privativas de la libertad por la comisión de delitos supremamente graves establecidos no solamente en la codificación colombiana o en la codificación penal colombiana, sino también en los códigos penales internacionales como delitos graves como el transporte de sustancias o narcóticos a otros países, es decir, el tráfico ilícito de drogas estupefacientes. Ese sería el origen de los dineros que en este momento se discute o en estos momentos se controvierte si entraron o no entraron a la campaña presidencial de quien actualmente ostenta el título de jefe de Estado, de jefe de gobierno y de jefe de la administración pública colombiana.
De llegarse a probar que efectivamente estos dineros entraron a la campaña, el presidente de la República se vería comprometido por la comisión de delitos graves contra el orden constitucional y contra el orden legal, y por supuesto se vería en la penosa circunstancia de responder por su conducta primero ante la comisión de acusaciones y de manera inmediata ante el Pleno de la Cámara de Representantes y finalmente ante el Senado de la República, quien de encontrar los responsables de la comisión de ese delito podrá declarar la indignidad del presidente de la República y por lo tanto su destitución inmediata, y compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia para que sea esta última la que en definitiva establezca tanto la responsabilidad penal del presidente como la pena que corresponda de conformidad con lo que establece la ley colombiana actualmente vigente. Muchas gracias.